Derecho en Perspectiva, un espacio para el análisis y la reflexión. El día de hoy es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio Derecho en Perspectiva, a fin de continuar con el análisis de diversos temas en materia penal, específicamente en lo que es el sistema penal acusatorio. El día de hoy vamos a continuar analizando los principios que rigen en este sistema. Analizamos en ocasiones anteriores los principios de contradicción, continuidad, concentración, y hoy nos vamos a enfocar en analizar el principio de publicidad que rige en este sistema. Tiene su fundamento en la Constitución, precisamente en el artículo 20, en el apartado A, donde se encuentran establecidos todos estos principios. Y este principio de publicidad tiene su correlativo en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consiste en que a todas las audiencias que se desarrollen dentro de un procedimiento de naturaleza penal podrán acceder no solamente las partes, no solamente los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, no solamente el juez de control, sino que podrá acceder el público en general, podrá acceder la sociedad y podrá presenciar de manera personal y directa el desahogo de todos los actos que se desarrollen dentro de este procedimiento de naturaleza penal. Este principio de publicidad es un principio un poquito complicado en el sentido de que para establecerse el principio de publicidad en materia penal, bueno, se tuvo que analizar, se tuvo que ponderar la afectación a otro derecho humano, a otro derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad que todo individuo tenemos y que se encuentra garantizado en la propia Constitución. Todos tenemos derecho a una intimidad personal, familiar, industrial, laboral, etc. Es decir, a que nosotros podemos actuar de manera libre y autorizar y permitir solamente el acceso a la intervención de terceros si nosotros así lo consideramos y si así lo queremos. De lo contrario, para que se pueda dar una situación de esta naturaleza, bueno, pues tendría que haber una orden judicial debidamente fundada y motivada. Y esa es la regla general que se encuentra garantizada precisamente en este artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, contrario a esto, tenemos precisamente el principio de publicidad del que estamos hablando, y es en cuestión de la materia penal. Este es un caso de excepción a este derecho a la intimidad, a la vida personal y familiar de las personas. Cuando una persona se encuentra sujeta a un procedimiento penal y se encuentra procesada y tiene que participar en toda la serie de audiencias que se encuentran establecidas para cada una de las etapas de un procedimiento penal, entonces se encuentra con la novedad de que en materia penal existe la publicidad y que a todas sus audiencias podrán acudir cualquier persona que así le interese y que no hay reglas específicas para esto, más que el orden y el respeto y la cuestión de garantizar la seguridad, pero que cualquier persona se podrá enterar que está siendo procesado, que cualquier persona podrá presenciar todo el desahogo de pruebas que sean establecidas en su contra, y que él no lo podrá impedir porque esa es una regla general. Evidentemente ahí estamos hablando de que tenemos que encontrarnos en situaciones y cumplir con ciertas condiciones muy específicas. Se encuentran establecidas también en la propia Constitución. Así tenemos el artículo 16 de la Constitución, que en sus primeros párrafos establece que en materia penal es uno de los casos de excepción en los cuales sí se podrá establecer cuando se encuentre establecido en cuestiones de orden público, en leyes de orden público, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, como es la materia penal, el caso de excepción al principio a la intimidad, que es el principio de publicidad, y entonces no habrá posibilidad a que pueda impedir que se lleve a cabo esta situación. Obviamente tenemos casos de excepción. La regla general en materia penal es que se pueda dar la publicidad, que se deba de garantizar la publicidad, y esto es de manera generalizada, como dijimos. En todos los procesos de naturaleza penal se deberá respetar y se deberá de garantizar este principio por las autoridades, principalmente juez de control y tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, también tenemos casos de excepción, porque no será generalizadamente. Cuando alguna de las partes le solicite al juez de control o al tribunal de enjuiciamiento, dependiendo de cuál de las etapas nos encontramos, que no se respete este principio de publicidad y que no se le dé el acceso a la sociedad o al público en general a esas audiencias o incluso a los medios de comunicación, esa solicitud que realice alguna de las partes tendrá que realizarla de manera fundada, argumentada, motivada,
a fin de convencer al juez de control y al tribunal de enjuiciamiento que se viola este principio. Y esto lo va a hacer obviamente con un razonamiento fundado en medios probatorios que así puedan establecerlo, y entonces convencer al juez de control y tribunal de enjuiciamiento que se lleve a cabo a puerta cerrada y que no se permita el acceso a la sociedad a este tipo de audiencias. El juez de control va a realizar una valoración, el tribunal de enjuiciamiento va a realizar una valoración de aquellos argumentos vertidos por el solicitante y obviamente respetando los demás principios. El principio de contradicción le dará el uso de la voz a la contraria para que manifieste si está de acuerdo en que sea puerta cerrada o tiene alguna oposición, y después de escuchar a ambas partes, el juez de control y el tribunal de enjuiciamiento resolverá sobre la posibilidad de dar posibilidad a que sea puerta cerrada y que no sea de manera pública el desahogo de las audiencias de naturaleza penal. Esto nosotros lo vemos justificado obviamente en diversas circunstancias que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá realizarse a puerta cerrada de manera privada el desahogo de las audiencias si lo solicita alguna de las partes. En ciertos casos, uno de ellos es para garantizar la seguridad de todos los intervenientes dentro de este tipo de audiencias, y estamos hablando no solamente de la víctima, no estamos hablando solamente del ofendido, estamos hablando del imputado, estamos hablando de todos los operadores, incluso los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el propio juez de control. Si por diversas circunstancias expuestas por el solicitante se llega a la conclusión de que efectivamente no se está poniendo en riesgo la seguridad de la víctima o de alguno de los intervenientes y se realiza de manera pública, entonces se tendrá que ordenar que sea a puerta cerrada y con la debida diligencia y con los medios necesarios para garantizar la seguridad. Esta es una parte muy importante y creo que se justifica el hecho de que no sea pública cuando se esté corriendo el riesgo la integridad física, emocional, etcétera, de todos los intervenientes, y por eso lo establece precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 64, donde nos establece todos los casos de excepción al respecto. Otro de los supuestos que nos establece para la publicidad de las audiencias es cuando se busque obviamente garantizar alguna secrecía, es decir, cuando se busque proteger algún secreto industrial, particular, oficial, etcétera, que incluso esté sancionado como delito su divulgación. Entonces obviamente no se le va a permitir al público que acceda, porque obviamente esto le va a causar un perjuicio a alguna parte o a alguna persona física, moral, etcétera. Y entonces si se justifica de manera efectiva ante el tribunal de enjuiciamiento, ante el juez de control, ellos deberán ordenar que sea a puerta cerrada, y se entiende que sea de esta manera. Otro de los supuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que voy a comentar a continuación, es el que considero es el más amplio de estos supuestos, porque le da la posibilidad al tribunal de enjuiciamiento, al juez de control, de que decida en cuál caso se podrá ordenar que sea a puerta cerrada, que no sea de manera pública, sino que sea de manera privada. Y este supuesto es muy amplio, porque basta con que se le establezca, se le solicite, se le funde y se le motive adecuadamente al tribunal de enjuiciamiento, y no necesariamente que se encuadre dentro de uno de los supuestos que están en el catálogo establecido en este artículo 64, sino de manera amplia cualquier otro que así lo justifique, que a criterio del tribunal, que a criterio del juez de control sea necesario y sea importante para violar el principio de publicidad y permitir que sea de manera privada el desahogo de esas audiencias. Si nos damos cuenta, tenemos, si bien el principio general, que es la publicidad de todas las audiencias y todos los actos que se desarrollan precisamente en materia penal, bueno, también tenemos establecidos casos de excepción, y estos casos de excepción se justifican, son entendibles y nos permiten garantizar hasta cierto punto una protección a todos los intervinientes en las audiencias. Por eso es importante que nosotros identifiquemos en estos supuestos cuándo se tendrá que realizar de esta manera. El principio de publicidad es un principio muy importante, toda vez de que, como lo decía en un inicio, se contrapone, está un poco en conflicto en relación a la protección a los datos personales, en relación a la intimidad de que todas las personas tenemos derecho a tener en nuestras vidas privadas, en nuestras vidas familiares,
en nuestro trabajo, etcétera. Y por ese motivo es que se permite, que se autoriza los casos de excepción, porque no es factible que se contrapongan dos supuestos, dos derechos humanos fundamentales, como lo es precisamente el de la privacidad y también el de la publicidad, que son dos cuestiones que se encuentran contrapuestas. Por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizar la publicidad de todos los actos, todos los datos, todas las resoluciones, todo lo que llegue a él en virtud de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y luego entonces tiene esta obligación según el artículo 6 de esta disposición, y por otro lado el artículo 16 de la Constitución le dice respeta la privacidad, las cuestiones familiares y personales de la gente. Y entonces es precisamente ahí donde se da ese conflicto. Qué tan importante es el respeto o qué ponderación se le debe de dar a cada uno de ellos. Por un lado publicidad, por otro lado privacidad. ¿Cuál es el que debe de pesar más? ¿Cuál es el que se le debe de dar mayor protección? Y por eso se da este conflicto en la cuestión del principio de publicidad. Actualmente ya tenemos establecido, si no de manera total, si no de manera plena, si no de manera completa, todo lo relativo a estos dos supuestos, al respeto a estos dos principios, al menos sí tenemos bases establecidas tanto en la Constitución como en la ley secundaria, y precisamente derivado de esas bases ya establecidas se puede establecer de manera precisa cuál es la regla general, cuáles son los casos de excepción, y también se puede justificar y se puede entender por qué se ha llegado a esas conclusiones y por qué se ha establecido cuáles son las limitaciones que tenemos al respeto a nuestra vida privada, a nuestra vida personal. Y la cuestión penal está establecido, está dicho, está perfectamente entendido que es un caso de excepción a la cuestión del respeto a la privacidad. Ahora, también es entendible que se le permita el acceso a la sociedad, que se le permita el acceso a la gente, a las audiencias, al desahogo de todo lo que es el procedimiento penal. Esto a fin de que el Estado pueda demostrarle a esta sociedad que efectivamente está haciendo su trabajo y que efectivamente está llevando a cabo el objeto de la materia penal, es decir, está garantizando a la sociedad castigar al culpable en la comisión de delitos, está garantizando el acceso a la justicia por parte de toda la sociedad, de todas las víctimas de los delitos, y que obviamente está impidiendo que los delitos, que los hechos delictuosos queden impunes. Y obviamente esto lo puede verificar la sociedad de manera directa, acudiendo a las audiencias, lo puede verificar a través del acceso a los medios de comunicación, a estas audiencias, que también está permitido de conformidad con la ley secundaria. Se le podrá permitir a estos medios de comunicación que cubran, que coberturen el desahogo de ciertas audiencias de trascendencia o de importancia para la sociedad, por las características, circunstancias en las que se den, etcétera. Y eso también está permitido y establecido en la materia penal. Incluso en los tribunales de enjuiciamiento, nosotros en las salas de oralidad, nosotros vamos a poder ver que hay una sección en estas salas establecida específicamente para el público, para que pueda acceder, para que pueda estar presente y para que pueda estar de manera cómoda presenciando precisamente el desahogo de todos estos actos procesales, y así pueda verificar que efectivamente se estén llevando a cabo de una manera imparcial, de una manera correcta, de una manera adecuada, y se esté cumpliendo con el objetivo de la materia penal. Obviamente hay reglas para acceder a estas audiencias, pero son reglas mínimas, como son el orden, el respeto y garantizar la seguridad de los intervinientes en este tipo de procedimientos. Pero de ahí en fuera, bueno, pues todos podemos acceder a este tipo de procedimientos. Se supone que en el sistema tradicional, el sistema inquisitivo, también teníamos nosotros la posibilidad de que las audiencias fueran públicas. Sin embargo, por las cuestiones de estructura de los juzgados, pues no se daba de esa situación, no había un área especial para el público. Si querían estar presentes en las audiencias tenían que hacerlo detrás de una barra, detrás de un
de un escritorio y no podían acercarse demasiado y a veces ni siquiera se escuchaba el desahogo de las audiencias, de las pruebas, ni de lo que decían los testigos, ni de cuál era el sentido de esto. Se podía estar presente a cierta distancia, pero no había la infraestructura necesaria que nos permitiera hacer una efectiva este principio de publicidad en el sistema inquisitivo. Hoy en día es otra cosa. Hoy en día el diseño, la estructura, la organización de estas instalaciones sí permiten que efectivamente el público tenga acceso a este tipo de procedimientos de manera clara, de manera directa, y que efectivamente se garantice el principio de publicidad. En cuanto a este principio, creo que sería todo y estaríamos analizando otros principios en las siguientes sesiones. Espero les sea útiles y agradezco la atención que han tenido para esta sesión. Gracias.